Seven Sisters Lab présente. Bienvenidas a Socorro en París. Hola, hola Natalia, o mejor, bonjour, bonjour. Bienvenidas a esta edición veraniega de Socorro en París. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? ¿Ça va? ¿Cómo les va en el verano? Bueno, pues hoy comenzamos con estas series o episodios que estamos muy contentas de hacer. Episodios veraniegos. Episodios veraniegos que estamos muy contentas de hacer, ¿no, Natalia? Y es una nueva forma de conectar con ustedes porque, oigan, es verano, pero tenemos que encontrar formas de seguir conectadas y aunque estemos de vacaciones, seguir con esta comunidad tan bonita de Socorro en París que tenemos. Y el día de hoy queremos hablar de un mito o realidad. No sabemos. Es cierto, lo vamos a descubrir juntas. ¿Es cierto que París se queda vacío en el verano? Pues yo creo que sí. Híjole, yo también creo que sí. O sea, no todo el verano, porque el verano empieza, para mí, en mi cabeza, desde que mis hijos salen de la escuela, que en este caso creo que es el 4 de julio. El 4 de julio, pero el verano empieza el 20 de junio, el día del solsticio. No sabía, no tenía ni la más mínima idea. Mira, pero la gente no se va el 20 de junio. O sea, en junio... No, la gente no se va el 20 de junio, pero el 20 de junio es una fiesta oficial venida desde el ministerio hace 40 años, que se llama la Fiesta de la Música. Y entonces, para contarte la anécdota, el gobierno francés se dio cuenta que la gente no hacía suficiente fiesta. ¿Qué tal? O sea, hasta el gobierno lo sabe. Y entonces decidieron que tocaba incitar a la gente a escuchar música y a bailar y a encontrarse. Y entonces decretaron que el 20 de junio o el 21, ya ahora tengo una duda, es el día de la fiesta de la música. Y entonces durante mucho tiempo la gente tenía derecho a salir con las ollas o con lo que quisiera a la calle a cantar y a bailar. Últimamente pues se ha vuelto un poco más comercial y entonces eso es más como conciertos en los bares o conciertos en las plazas públicas, pero mucho más organizado, mucho menos espontáneo que lo que pretendía el gobierno cuando decretó la fiesta de la música. Y ese es el inicio del verano como estación. Ahora bien, el verano del que estamos hablando tú y yo es el verano de las vacaciones. Sí, muy interesante lo que nos acabas de contar. No sabía, o sea, claro, sabía y me gusta ir, a mí me gusta muchísimo esta fiesta de la música. La he vivido diferente, ¿eh? Con hijos y sin hijos. La verdad es que con hijos pues es distinto, es más en la mañana, los llevo a lugares. La verdad es que es bonito. Para todas las que viven aquí, dependiendo en donde vivan, por lo regular hacen conciertos para que los niños también vayan, hay música desde temprano. Para los que no viven aquí, les cuento que ese día, desde temprano, empieza en las plazas o en los lugares, ¿no? Como sí, en los espacios públicos. En los espacios públicos, sobre todo en espacios públicos como abiertos en la calle y como importantes, no sé, hay conciertos, ¿no? De algún tipo de música y la gente está como que de mejor humor ese día, con toda honestidad. Sí, sales de mejor humor y cuando no tienes hijos o cuando tienes hijos pero alguien más te los puede cuidar, pues sales en la noche. Es un buen día de noche para salir, la gente está de muy buen humor, salió desde muy temprano, aparte por lo regular ya está el clima bien, entonces ya hay como fiesta. No, y hay gente todavía que se improvisa DJ. Claro. Entonces sacan las platinas, sacan los altoparlantes y se ponen ahí a mezclar enfrente de todo el mundo. Delicioso. Sí, es muy bonito, es un día de fiesta, es un día como convivial, ¿no? O sea, como que convives bien, la gente está de buen humor y al final es familiar y aunque no sea familiar es un día bonito, o sea, no se pone peligrosa la cosa. No, pues depende de dónde estés, obviamente, Totalmente. como siempre, pero no, en general es chévere. Sí, es muy lindo. Entonces, ese día empieza el 20 de junio. El día del solsticio es 20-21 de junio, sí. Ok. Y el verano del que estábamos intentando hablar, o yo por lo menos en mi cabeza. No, el plan sí es hablar del verano de vacaciones. Del verano de vacaciones, que empieza pues cuando empiezan las vacaciones de los niños, que en esta ocasión va a ser el 4 de julio. El 4 de julio los niños franceses salen de vacaciones y regresan el 2 de septiembre o el 1 de septiembre, o sea, el primer lunes de septiembre. Son 2 meses. Se dicen fáciles, pero con toda honestidad es muchísimo. Es larguísimo. ¿Tú qué haces con el chino en la casa? 2 meses, día y noche, sin clase. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar hoy porque está este mito
o realidad de que París se queda vacío en el verano? Y como decía Natalia, a mí me parece que es un poco una realidad. A lo mejor no se queda ni el 20 de junio ni al principio de julio, pero agosto, Mm. París, para los residentes, ¿eh? Porque los lugares turísticos no es igual. O sea, los lugares turísticos, la ciudad, en las zonas turísticas, creo yo que Sigue sigue abierto. teniendo Sí, la sí, misma vida. sí, sí, sigue Pero en abierto. los barrios familiares o Residenciales. en los barrios residenciales, ahí la cosa cambia. O sea, te cierran la panadería, el supermercado, las farmacias, o sea, Los los restaurantes. restaurantes cierran. Yo quiero contar que yo me casé en agosto. O sea, la mairie, que es pues no sé cómo se diga la mairie en español. La alcaldía La en alcaldía, Colombia. que es en donde te casas en Francia, porque en México no te casas en la alcaldía. En Colombia tampoco te casas en la Bueno, alcaldía. aquí te casas en la alcaldía. Entonces la alcaldía ¿verdad? Te da una, no te regala nada. La alcaldía te da una fecha. Nada te regalan. Aquí todo se paga. No, no es cierto. La alcaldía te da una fecha para que te cases y a mí me la dio un 8 de agosto, un 10 de agosto, perdón. El único día que estaba libre. Me la dio el 10 de agosto. Y justo, y yo dije que maravilloso el 10 de agosto, nadie me dijo nada, a mí me había parecido una muy buena fecha y la verdad es que un poco como que me esperé. Y bueno, cuando empecé a hablar, no, me dio la fecha y cuando comencé a llamar para el catering de que no podemos, yo, porque toda la gente que hace en agosto, no, es que estaban cerrados, o sea, no pueden porque estaban cerrados, encontrar a alguien que nos maquillara, a mí, a mi familia, la gente que venía de México, es que no había, o sea, de verdad, muy impresionante, no había quien te maquillara, quien te peinara, las flores, o El sea, el fotógrafo, el fotógrafo, DJ. de verdad, nunca me imaginé yo que fuera tanto el problema. Y claro, luego me di cuenta que es que todo estaba cerrado, la carnicería estaba cerrada, la farmacia estaba todo, o sea, Todo pueblo está cerrado. fantasma en agosto, Y ¿no? además, y no solo en París, en las grandes ciudades está todo cerrado. Ríete que mi hijo nació a mediados de agosto. ¿Me puedes contar, por favor, cómo te pasó eso a No te ti? voy a contar todo porque no fue muy alegre, pero sí te voy a decir, no es en serio. Sí fue alegre, nació tu hijo Natalia. No, pero el episodio fue terrible. No, lo que sí vale la pena decir dentro de este contexto es que necesité, en un momento dado dije como, toca cambiar al anestesiólogo. Se va a ir de vacaciones, Y me di cuenta que no era posible cambiar al anestesiólogo porque era el único que había en el hospital. porque todos iban a estar de vacaciones. Todos estaban de vacaciones. Y yo ya sabía que el niño iba a nacer en agosto y dije como, no puede ser, me va a tocar los practicantes, los iniciantes, o sea, toda la gente que está empezando y que le tocó castigado en agosto. Y sí, Y sí, así fue. oye, pero este mito, fíjate que tiene sus partes, además de que reales, como históricos. Sí, tiene una historia muy interesante. O sea, a mí lo que me parece muy interesante es saber cómo es posible que toda la gente se vaya al mismo tiempo. Y eso debe tener un origen histórico. Sí, sí, tiene un origen histórico, ahorita lo vamos a ver, pero yo creo que es para que, o sea, de verdad parece chistoso y parece raro, pero eso hace, por ejemplo, que en las escuelas los papás tengan que tomar vacaciones al mismo tiempo y se vayan todos al mismo tiempo, ¿no? O Es que sea, es eso, es que es una migración masiva. es una migración masiva. Parecemos pajaritos. Sí, mira, yo hice una investigación, ¿eh? Porque todo esto obviamente no lo sé y no lo podía saber. Y en mi investigación yo terminé con un análisis que decía lo siguiente, que en 1936 empezaron a instaurarse las vacaciones pagadas en Francia gracias a una cosa que creo que se dice así, congé payé. Totalmente. Muy ¿Sé bien. cuál es congé payé, Natalia? Congé payé significa vacaciones pagas. No sé, pero gracias por la traducción. Pero exactamente, ¿qué Ah, es? ok. Em, en 1936 llega políticamente lo que se llama el Frente Popular Ok. con León Blum, que es el presidente de ese momento, y deciden que las personas trabajadoras tienen derecho a tener más vacaciones de lo que tenían antes. Antes creo que eran 2 semanas Sí. y las alargan. Em, si deciden alargar estas vacaciones, no es porque qué chévere que la gente trabaje menos y descanse más, así porque sí, sino porque en 1936 ya sucedió la revolución soviética, el nacimiento de la URSS,
Y en Francia esas ideas tienen mucho peso en ese momento. Y entonces, por pura estrategia política, dicen como, bueno, vamos a alargarles las vacaciones a los trabajadores para que no voten comunistas en las próximas elecciones. Y eso empezaron a ser las primeras 2 semanas, ¿no? Que en Es, 1936 empiezan las primeras 2 semanas con un señor que le agradecemos que se llama León Blum. es el presidente. El presidente León Blum fue a quien se le ocurrió decir estas 2 semanas para que la clase obrera tenga su momento de descanso. No te imaginas el escándalo que fue eso en en las clases burguesas que tenían sus casas de vacaciones en el mar. Claro, claro, sí me imagino en ese momento. O sea, hubo unos muy beneficiados, pero las otras no tanto. Claro, estaban furiosos Las porque señoras además, cuidando a sus hijos. no, pero sobre todo decían como, pero a ver, ¿les pagamos y se van de vacaciones? O sea, ¿les pagamos para que no hagan nada? Sí, sí, pero oye, me encanta esta reflexión porque con toda honestidad, pero en los países del tercer mundo como el nuestro, a mí me pasa lo mismo. Y digo, ¿cuál? O sea, estas 2 semanas se va y aparte no las pagas. Pero bueno, yo creo que ahí empieza todo el tema de los derechos del trabajador, lo cual me parece que está bastante bien. No, es importante que la gente pueda descansar. O sea, tenemos que decir que, bueno, yo no soy asalariada, pero me parece muy bien que la gente que es asalariada pues pueda descansar y sin estar pensando que van a dejar de ganar su vida porque están de No, vacaciones. no, está muy bien y todo el mundo necesitamos un descanso y reconectar y me parece que está muy bien. Y luego, ¿qué pasa en los años 60 y 70? Porque luego ahí, de los años 60 y 70, pasa algo importante que nos lleva otra vez a este tema de la gente se va de vacaciones más Oye, tiempo. a mí me encanta porque tú me haces preguntas de temas que me interesan muchísimo, como la historia y la política. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa está destruida, obviamente, y sigue estando esta amenaza comunista al lado en la URSS. Y entonces, para reconstruir Europa, inyectan una cantidad de plata gigantesca que se llama Les 30 Glorieuses. Entonces, durante 30 años, Que son los 30 años gloriosos, ¿no? perdón, Del, sí, del 45 al 75. ¿Y exactamente. de qué se tratan estos 30 años gloriosos? Pues que hay plata para todo. Es decir, emerge la clase media. Y esta clase media entonces puede comprar Pues eh, fri- coches. frigoríficos, Claro, claro. Para empezar, coches. sí. eh, Emerge, o sea, antes no había esta clase media. Y gracias a este boom económico, esto es una deuda en realidad que Europa contrae con Estados Unidos. em, pues hace de tal forma que la gente tiene la posibilidad de irse de vacaciones sin forzosamente coger el tren. Claro, eso es súper interesante porque eso te daba bastante libertad de movilidad y de decir a dónde vas, incluso de descubrir lugares que con el tren pues no puedes descubrir porque te paras en una estación, te bajas, te paras en una estación, te bajas. Y entonces imagínate, crece Renault, crece Peugeot, crece Claro. Mercedes, crece Audi. O sea, todo esto es un ecosistema. Las vacaciones es un ecosistema económico, perdón por decirlo así. Oye, y yo también creo que esos coches, lo que te decía, te podías ir a la playa con mayor facilidad, podrías ir al campo cada que querías, ir y venir, regresar, o sea, te daba mucha libertad el tema del coche, ¿no? Te da hoy en día. Todavía hoy, y entonces sí, pues crecen todos, o sea, permite hacer crecer la industria del automóvil, y entonces también se alargan las vacaciones. Y me imagino que también creció la industria, no sé, se construyeron más casas, ¿no? También, obviamente la gente En ya el mobiliario. tiene la posibilidad, o sea, tiene los medios para ir y además tiene los medios para comprar casas de campo y, ¿cómo se llama? Casas secundarias, se dice en francés, son casas de campo o casas de verano donde van solo a descansar. Y hoy en día hay muchísima gente que tiene su casa de campo. Claro, claro. Y ahí es cuando empiezan en los 80 las 5 semanas obligatorias en Francia de vacaciones pagadas. Claro, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es? No tengo idea. Mitterrand. Ah, ok. Mitterrand fue elegido como socialista y entonces, por las mismas razones de siempre de lo que hablamos, de que, o sea, en Francia el Partido Comunista era muy potente. Ok. Y entonces durante 70 años más o menos estuvieron haciendo todo para que los comunistas nunca llegaran totalmente al poder. Entonces Mitterrand, siendo de izquierda, pero sin ser comunista, alargó las semanas. Muy bien. Y entonces, pues por eso hoy en día todavía tenemos 5 semanas de vacaciones, lo cual pues está muy bien para descansar. Eso sí está maravilloso. Pero a nosotros nos implica un trabajo gigantesco.
O sea, un trabajo gigantesco y yo quisiera saber cómo se sostiene, por ejemplo, todos estos restaurantes que cierran. Al final de cuentas, bueno, es que no hay nadie, entonces se sostiene porque no hay nadie y sería más caro, yo creo, abrir que cerrar. Exactamente. Pero esta parte es sorprendente, ¿eh? En México no pasa así, no sé cómo sea en Colombia No, en o en Colombia otros no lugares. cierran, o sea, en Colombia no cierran, pero por nada del mundo. O No, sea, como aquí, que aquí se acaba. Y no sé si esto sea un mito. Y si alguien sabe de esto, por favor, escríbanos, pero creo que el presidente de la República también se va de vacaciones en agosto. Yo trabajaba en la delegación de México ante la OCDE y es que la OCDE cerraba, las embajadas las embajadas cerraban. cierran. Hay empresas grandes que cierran en agosto. O sea, es que agosto, empresas, no sé cómo Sí, decirles yo, no sé, sí, Nestlé, seguramente Nestlé está cerrado. Habrá guardias por algunos temas que sí, existan, obvio, pero obvio. en su realidad es que no te atiende nadie cuando, o sea, no hay operación. Sí, uno llama y nadie contesta. Mandas un mail y te tienes un mensaje automático que dice, vuelvo de vacaciones tal fecha, que generalmente es a principios de septiembre o a finales de agosto. Mira, no tengo el teléfono de Macron para preguntarle. Yo tampoco, pero si alguien sabe si esto es un mito o es una realidad, que no lo diga, porque yo, en México el presidente estoy segura que no descansa nunca. Y aparte, bueno, no vamos a hablar de esto, pero en México si el presidente está de vacaciones le tiene que pedir permiso al Senado, o sea, no te creas que ya me voy, adiós, desatiendo el despacho. No, o sea, es todo un tema, ¿sabes? Que los presidentes se puedan ir de vacaciones. Aquí en agosto, yo creo que es que se cierra, se ha de cerrar el Eliseo y la gente se va. Aparte que bueno, porque hace un calor espantoso. Bueno, es verdad que en París hace un calor hartísimo, pero espérate que me estás dando una idea increíble. Dime, Toca dime. abrir un sindicato de presidentes para que les den vacaciones automáticos. No estaría nada mal, pero oye, con toda honestidad, o sea, qué bueno que haya presidentes que se tengan que ir porque su país se cierra por completo. No todos tienen la suerte de Macron. A lo mejor la esposa no es muy amable y no lo trata bien, pero vacaciones tiene, ¿ves? Todo hay una parte positiva en la vida, hay que encontrarla. Por otra parte, creo que también las vacaciones son al mismo tiempo que las vacaciones de los niños que ya dijimos que son largas, muy largas, julio y agosto. Y la gente como yo creo que no hay tanto alternativa de quién te cuida a tus hijos o de cosas que hacer. O sea, hay ciudades y países, más bien hay países que es normal que los niños vayan como a campamentos de verano o aquí no hay campamentos de No, verano. no. Tampoco nos usa tanto que tus papás te cuiden a tus hijos. Y si tus papás siguen en edad productiva en Francia, pues trabajan. Entonces, O están de vacaciones, o pero están no de te van a cuidar vacaciones, a tus hijos. exacto, pero no hay esta alternativa de cuidar a los niños que siento que también obliga a las mamás y a los papás, que en su gran mayoría en Francia trabajan, pues a decir, tengo que ocuparme de mis hijos, no puedo venir a trabajar y es por eso que todo es al mismo tiempo. Pues fíjate que la guardería de los niños chiquitos también cierra en verano. Sí, cierra todo. Todo Las cierra. farmacias. Entonces, todo el mundo tiene que tomar vacaciones al mismo tiempo. Ahora, no sé, ¿tú tienes datos estadísticos de la actualidad? Saqué datos estadísticos del INSEE. El INSEE es el organismo que hace todas las estadísticas en Francia. Sí. Antes de hablar del INSEE, yo creo que es importante decir que hay guardias también en las farmacias. Por ejemplo, por semana, una farmacia Barrio. del barrio está abierta. Una panadería del barrio se queda abierta. O sea, las cosas básicas normalmente las encuentras porque hay uno abierto por barrio. Los supermercados, o sea, uno cierra y el otro abre y el otro abre y el otro cierra, como para que siempre tengas alternativas, porque, a ver, la gran mayoría se va. Ahorita les voy a dar datos que son impresionantes. Bueno, pues a mí mi experiencia no me dice eso, Stephanie, discúlpame. Ay, no. No, a mí me pasó una vez un verano y es que desde ahí yo dije, ya no me vuelvo a quedar acá. Un verano en que no había panadería, no había restaurantes, no había supermercado, no había nada. Fíjate que yo he estado muy pocos veranos en Francia, en París, perdón, en Francia sí, en París. Y hace poquito, no tanto, o sea, no el año pasado, sino el antepasado, nos quedamos en Europa y entonces íbamos y veníamos. O sea, hacíamos unos días y luego nos quedábamos unos días en París y luego volvíamos a salir. Y sí, sí me tocó que había cosas, o sea, sí, el supermercado, no el mismo todo el tiempo, pero había supermercados cerca de mi barrio abiertos, había panaderías, no todas ni al mismo tiempo, pero había. Es cierto que los restaurantes era lo que menos había, fíjate. Es que hay un pico de ausencia, Sí, pues que salías. es el 15 de agosto. Sí, justamente, yo creo que como a mediados de agosto, que era cuando estuvimos aquí como unos, o sea, 3 o 4 días, pues que parecía pueblo fantasma, se los juro que no había ruido. O sea,
caminabas por las calles y era una solitud a la hora que hubiera. Oye, tengo de moda esta palabra solitud. Discúlpeme, por favor. Creo que ya me la han Acuérdate, escuchado. acuérdate Creo que ni existe. De Laura Pausini, es la soledad. Es que creo que no existe. Yo ahora me invento palabras. Pero bueno, les voy a contar de los datos que investigué del INSEE, que es el instituto que hace Nacional de las de las Estadísticas. estadísticas en Francia. Y este dice que entre el 60 y el 70% de los franceses se toman sus vacaciones en verano, especialmente julio y agosto. París se vacía parcialmente, pero se estima que más del 50% de los parisinos salen de la ciudad durante por lo menos 2 semanas en verano, que yo creo que es del 15 de agosto al 30 de agosto. Es que ahí el 15 de agosto es un puente. Entonces, por eso es que ahí todo el mundo Se va. se va. Sí, aquí dice que en agosto sigue siendo el mes más popular para irse de vacaciones, aunque desde los años 2000 ha habido una ligera redistribución hacia julio para evitar los precios altos de agosto en los lugares en donde se vacaciona. Entonces hay gente que prefiere irse poquito antes para que las cosas no estén tan caras. Y además es que en julio también hay otro puente que es el 14 de julio, la fiesta nacional. Entonces, ¿por qué hablo de estos puentes? Porque la gente aquí cuenta sus días de vacaciones contaditos. Entonces, cuando hay puente, pues obviamente se van más fácilmente. Y efectivamente hay una cuestión de precios, ¿no? Todo se vuelve, o sea, viajar en agosto es carísimo porque todo el mundo viaja al mismo tiempo. Sí, pero yo creo que ahí los precios sí se ven muy afectados en agosto. O sea, tú puedes ir a algún lugar y, no sé, ir a un restaurante y pagar, vamos a suponer, ¿ok? 15 euros una cuenta, pero puedes ir en agosto y pagar 35 por la misma Totalmente, cuenta. O sea, los precios totalmente. se ven muy afectados. En el 2023, alrededor del 65% de los franceses declararon haber tomado vacaciones estivales y de ellos el 85% fueron dentro de Francia. Me parece eso súper sorprendente. ¿Cómo el francés viaja en Francia? Sí, es verdad. Es verdad que los franceses además, todos tienen como pues todos, obviamente, todos los que conocemos, tienen como unos puntos claves donde van en los veranos. Entonces está la familia que va, no sé, Yo lo investigué, lo ok, investigué. ok, ok. Entonces No, dinos, te dejo. dinos, dinos. No, no sé, estaba pensando como la costa atlántica La en el Costa sur, Azul. Ujú, muy la bien. costa azul, los que se van a Ardèche, que son como los hippies, los que se van a la montaña a caminar, porque hay muchos que les encanta ir a caminar la montaña, los que van a Bretaña. Si yo me quedo acá, yo soy de los de Bretaña porque prefiero el frío al calor. Em, y están Le Pays de la Loire, que es como donde están los castillos, y bueno, o sea, como que, pero todo el mundo se queda como muy concentradito efectivamente en su. Quiero que sepan que Natalia, yo hice mi investigación, pero Natalia ya no los dijo todos. O sea, los Alpes, Bretaña, todos, absolutamente Perdón, todos llegaron. No, muy bien, muy bien. Eh, ¿estoy integrada? Muy integrada, Natalia, No te quiero creo. felicitar, que que lo sabes muy bien. Y fíjate que qué chistoso, porque yo, la vacación esta que les acabo de contar, me fui a Bretaña. Claro, Y a la Bretaña, Loire, justo, o sea, fue a claro. Bretaña y la Loire. Y sí, pero sí estaba todo muy lleno. Debo de Sí. decir que es difícil encontrar reservación para comer, o sea, tienes que estar como muy bien planeado, y se nota que la gente que estaba ahí era como gente de toda la vida, no sé cómo explicarte. Como que se Sí, conocen entre ellos, como que siempre habían ido, como que con muchas, como que gente muy habituada a la vacación y a hacer esto, que me parece padre. A mí me gusta, me parece bonito que tengas vacaciones en el mismo lugar. En México se hace más o menos, pero es que también en el verano aprovechas para conocer otros lugares. es que es eso. Pero como muchos tienen su casa que compraron los papás o los abuelos en los años 50, 60, 70, entonces van siempre al mismo sitio. Y entonces eso hace también, bueno, hay gente que obviamente tiene casas en todas partes y hay gente que no. Pero entonces eso hace que la gente que va a la Costa Azul no va a Bretaña. Claro, o sea, tienes tus lugares de veranear y hay veraneas para toda la vida y se acabó. Exacto. Y entonces eso también genera una cultura, una microcultura de la gente que va a la Costa Azul. Es así, que no es lo que yo dije de la gente que va a Ardèche, que son los hippies, ¿sabes? O sea, como que hay También un. dependiendo de qué te gusta y qué haces en tu vida día cotidiana en París o en tu ciudad, es a donde vacacionas. Y te encuentras a los parisinos así de que, hola, aquí en Bretaña, aquí en La Bola, aquí en... Y te Exacto. encuentras a los de no sé dónde. Es cierto, ¿no? Es así, es así. Y hay un super plan. ¿Será que cuento un super plan para la gente que se queda en verano? Por favor, por favor. Bueno, abran los oídos porque esto es un super plan. Uno puede tomar
clases de velero. Y ¿En dónde? se llama Le Glenot. Le Glenot. No. Es muy barato y le toca a uno régimen de marino. O sea, tempranito. No, o sea, esto es una asociación que si te levantas temprano, vas sobre el barco todo el día, vuelves por la noche, te dan clases teóricas por la noche y al día siguiente vuelves a empezar. ¿Y en dónde está eso? ¿Dónde lo haces? Tienen como 6 puntos en Francia. Yo lo he hecho, obviamente, en Bretaña, pero también tienen en Córcega, tienen en Martinica, en Guadalupe, Oye, qué o sea, tienen bien. muchas partes. Tiene una particularidad, pero esa la voy a dejar descubrirla a la gente que vaya al sitio internet de Glenot. No, Glenot no nos está pagando, obviamente, pero yo lo he hecho 2 veces y es una experiencia increíble. Ay, qué bonita Súper experiencia. recomendado. Para niños chiquitos no, Para pero adultos, sí. para niños ya de 7 años. Ah, A partir de 7 años creo que empiezan los niños y los papás también pueden estar en eso. Es maravilloso, súper recomendado y además termina uno siendo velero. oye, Delicioso. qué buen tip, qué buen tip. Muy bien, muchas gracias por ese tip. Pues miren, para resumir, hay que decir que las vacaciones en Francia en julio y agosto son un resultado de una historia social progresista. La estructura del calendario escolar y un fuerte valor cultural que prioriza el descanso y el tiempo en familia, lo cual me parece bonito. O sea, Maravilloso, sí, me parece que está sí, muy bien, la verdad. maravilloso. Aunque no todo el país se paraliza, porque volvemos a repetir, sí hay los lugares, o sea, los museos siguen llenos, el turismo en Francia, yo creo que tiene picos importantes en el verano de turistas. Es el país más visitado en el mundo, ¿no? Hay que decirlo. Sí hay una reducción notable en la actividad urbana, especialmente en París durante estos 2 meses. Por si vienen a París, tomen sus precauciones, que si se van a quedar en un hotel que es un barrio más residencial, les va a costar trabajo bajar a la boulangerie, donde normalmente podrían comprar el café, el pan o ir a la farmacia de la esquina, porque va a estar cerrada. Va a estar cerrado, los restaurantes también. Pero ¿sabes qué? A mí me dan ganas, vamos a ver si lo encontramos. A mí me gustaría invitar a alguien que esté en la industria del turismo y que nos cuente cómo sobrevivimos en París durante el verano. Me encanta. Dejemos la opción abierta y ojalá y alguien pueda venir a contarnos Ojalá. qué Vamos a pasa en verano en el sector turístico. ¿Y cómo hacemos? O sea, ¿cómo hace la gente para disfrutar de París durante el verano? Muy bien. Así que ya saben que si te quedas en París este verano, no están solas. Bueno, pues, por favor, si saben un rincón favorito en París en el verano, así como el que nos acaba de contar Natalia, les agradeceremos muchísimo para que la audiencia sepa. Escríbanos en redes sociales, déjenos mensajitos y muchas gracias por escuchar este episodio veraniego de Socorro en París. Y seguimos la próxima semana con otro episodio veraniego. ¡Adiós! Bye, disfruten.